Imagina que una civilización alienígena tipo 2 llega a la Tierra para catalogar a la única especie sapiente del planeta, y después de interrogar a varios humanos, el alienígena nos cataloga como una especie salvaje, hasta que interroga a un humano en específico y reconsidera su decisión. Si el alienígena te interrogara a ti, ¿qué le dirías de la humanidad? ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. Eran lindos, a su manera. Piel expuesta con apenas una ligera capa de vello cubriéndolos, sin conchas, escamas, plumas ni caparazón de ningún tipo. Pero no parecían desnudos, simplemente no estaban hechos con esos adornos naturales. Mirando hacia abajo, a las pequeñas criaturas muy por debajo, cada una señalando y mirando hacia la nave que había entrado en su atmósfera, con el terrible rugido de motores ardientes y con el resplandor y la luminosidad propios de un objeto sobrecalentado entrando en una atmósfera rica en oxígeno, era fácil olvidar que fueran algo más que trivialidades, casi mascotas. Pero, supuestamente, no lo eran. Los datos eran escasos, pero se decía que esas extrañas criaturas, cuya falta de defensas externas evidentes resultaba en una amplia variedad de falsas pieles usadas para cubrirse, eran la humanidad, una de las 4 especies clasificadas como salvajes en los registros de datos de su especie. Eran una clasificación que no comprendía del todo al verlos, pero el piloto decidió capturar a uno de los pequeños humanos como muestra para recopilar más datos que explicaran esa peculiar designación. Fijó la pantalla de observación de su nave en uno con un patrón particularmente agradable, una especie de mezcla ondulante de verdes oscuros y claros que se cruzaban aparentemente al azar sobre la falsa piel de la criatura, con una capa más gruesa de falsa piel cubriendo sus pies. Algún instinto de supervivencia largamente ignorado se activó en el cerebro del piloto diciéndole: Es camuflaje, pero el humano está al descubierto. Piensa lo que eso podría significar sobre el propósito de este humano. En lugar de hacerle caso a esa pequeña voz, el piloto presionó el botón hexagonal en la esquina inferior derecha de su teclado, lo que transfirió de inmediato a la criatura seleccionada al compartimiento de contención en la parte trasera de la nave. Él decidió dejar su nave flotando por sí sola en el aire sobre aquella colección humana, una especie de ciudad en miniatura de su gente, y caminó hacia el compartimiento de contención para ver su trofeo. La criatura que encontró no se comportaba como él esperaba, o más precisamente, reaccionaba exactamente como la clasificación de salvaje de los humanos le habría hecho prever. Esto solo reforzó la confusión del piloto ante la aparente paradoja de una criatura sin defensas ni armas naturales evidentes y una clasificación tan agresiva. El piloto esperó pacientemente mientras la criatura le gritaba, encerrada en una pequeña habitación con una muestra de la atmósfera exterior reunida del entorno, para garantizar su supervivencia. Los traductores de su nave no podrían descifrar el idioma de la criatura con rapidez. Necesitaba hacer que hablara, aunque fuera brevemente, para que la máquina pudiera comparar con las vastas muestras de comunicaciones humanas interceptadas en el espacio, identificar el idioma y aplicar los filtros adecuados para traducirlo. Él se había sorprendido al saber que la especie hablaba tantos idiomas, pero viendo cuánto tardaba su computadora en determinar cuál se estaba utilizando, debía de haber más de un centenar de dialectos y lenguas diferentes, todos provenientes de un solo planeta relativamente pequeño. Cuando la computadora indicó que ya era capaz de identificar y traducir el habla de la criatura capturada, presionó otro botón sobre la puerta que estaba sobre la cabeza de la criatura y de inmediato una fuerte traducción de las palabras humanas se filtró por los altavoces y fueron reproducidos lo mejor posible por la máquina. Si no me contestas en 5 minutos, yo sí me emperro y te la voy a armar de pedo y yo soy una pinche loca y voy a desconfiar y voy a creer que estás con otra pinche vieja. Y si no es por las buenas, será por brujería. Ni pedo, te tocó una pinche vieja loca, compulsiva, inventadora de chismes, dramática, insegura de sí misma, ni modo. Este es tu karma. Este es tu karma. La computadora no parecía tener una traducción precisa para la serie de insultos que siguió, pero el piloto los entendió lo suficientemente bien, de todos modos.
respondió el piloto al humano, lo hizo sin mostrar enojo y permitió que su computadora tradujera por él. No comprendo tu significado, humano. He sido enviado para evaluar la precisión de la clasificación asignada a tu especie. Un término usado para determinar en qué nivel se encuentra tu especie en comparación con otras que hemos encontrado con inteligencia y capacidad de pensamiento racional. La respuesta del humano fue calmarse momentáneamente mientras la computadora le transmitía esta información para luego retomar sus insultos casi de inmediato. ¡No voy a lavar los trastes! Y si no te gusta, pues córreme de la casa, ¿eh? Y si ahorita quiero me aplasto a estar de huevón en la cama, ¿eh? ¡Me da asco! ¡No me gusta hacer nada! ¡Lo siento! ¡Lo siento! El piloto concluyó que, aunque tenía colores interesantes, aquel humano en particular quizá no poseía la inteligencia emocional que le habían hecho esperar las traducciones e información interceptadas por su pueblo de las transmisiones humanas. Ninguna de aquellas transmisiones estaba tan plagada de insultos y blasfemias. Él decidió soltar a ese humano y seleccionar otro para conversar. El piloto se dirigió nuevamente al frente de la nave, casi sin notar la traducción que resonó detrás de él mientras regresaba a los controles. ¡Sáquenme a la verga de aquí, hijo de su chingada madre! Si no me sacan, chinguen mucho a su madre. Coman verga, hijo de la chingada. Seguido de más improperios. En el frente de la nave, pudo ver nuevamente la pantalla de observación. Mostraba que la multitud afuera había crecido y, para su sorpresa, ahora había otras naves de un tipo muy pequeño, de variedad humana, que giraban en el aire a su alrededor. Eran dos, con forma casi de gotas acostadas, con líneas giratorias en la parte superior y un conjunto más pequeño de hélices girando en la parte trasera. Entendió rápidamente que eran usadas como un medio de transporte bastante primitivo y, al observar más de cerca, notó que ambas aeronaves estaban apuntándole enfrentadas hacia su nave, con lo que su sistema identificó como un tipo de armamento balístico bastante rudimentario apuntando en su dirección. Él no sintió miedo, pero archivó esa información junto con todo lo demás que observaba, procesándola en su mente bastante brillante y concluyendo que una especie que respondía con furia y amenazas ante una forma de vida claramente más avanzada, quizá estaba, en efecto, correctamente catalogada como salvaje. Él usó la pantalla de observación para acercarse a una de las criaturas dentro de los pequeños transportes voladores y, con otra pulsación de botón, devolvió al humano que tenía retenido al lugar donde lo había recogido, sobresaltando a la multitud reunida abajo, e inmediatamente lo reemplazó con el otro humano que aparecía en la imagen de la pantalla. Curiosamente, este vestía esos extraños colores de camuflaje. A pesar de que había varios humanos vestidos de la misma manera, la falsa piel de este humano parecía tener más ornamentación, y unas filas de líneas de varios colores brillantes cubrían la pieza izquierda de su pecho. Una vez más, el piloto caminó hacia la celda de contención, dejando a los transportes afuera y a la multitud de personas abajo para que hicieran lo que quisieran. Él estaba seguro de que su nave no podría ser dañada por nada de lo que aquellas criaturas fueran capaces, y la dejó suspendida en el aire, tal como estaba. El piloto se complació al ver que este humano era menos reactivo emocionalmente. No gritaba ni se agitaba amenazadoramente como el anterior. También estaba en silencio, aunque debía hablar algún tipo de idioma, ya que la computadora de la nave mostraba que estaba lista para traducir, lo que significaba que aquel humano hablaba el mismo idioma que el anterior, o que había hablado lo suficiente como para que la máquina identificara su dialecto. Cuando el piloto se acercó, el humano permaneció inmóvil. Sus manos o apéndices delanteros estaban ligeramente entrelazados detrás de su espalda y sus pies separados, quizás a la anchura de los hombros, aparentemente fijos en el suelo, mientras observaba al piloto sin mostrar respuesta emocional alguna. Y entonces esperaron. Ambos esperaron varios largos minutos en silencio. El piloto aguardaba, preguntándose cuándo hablaría la criatura, y el humano, un primer sargento de la Fuerza Aérea llamada David Wells,
Esperaba que la criatura alienígena hablara o actuara, pues había descubierto rápidamente, tras aparecer en esa celda extraña, que no podía moverse y que, en efecto, estaba suspendido en el lugar. Después, adoptó la posición de descanso de formación militar y aguardó con su mejor rostro estoico las acciones del alienígena, aterrorizado y profundamente incómodo, pero haciendo todo lo posible por no mostrar su confusión, su miedo ni su desconcierto en esa postura. Finalmente, el piloto habló. Como el humano no reaccionaba con gritos ni furia, optó por usar el pequeño discurso preescrito que había preparado en su camino hacia el planeta sobre el que ahora flotaba. Hola, humano. Estoy aquí para evaluar la precisión de la clasificación asignada a tu especie, con el fin de asegurar que mi pueblo tenga una idea precisa y representativa de la inteligencia, atributos y comportamientos relativos de otros seres inteligentes que puedan obtener la capacidad de movimiento interplanetario en un futuro cercano. No vas a ser dañado y serás liberado una vez que hayamos recopilado los datos necesarios. Si se determina que tu especie representa un peligro, no será dañada, pero se le exigirá permanecer dentro de su propia atmósfera bajo amenaza de sanción para garantizar la seguridad de mi pueblo. Por favor, no tomes esto como una amenaza. Simplemente quiero asegurarme que comprendas que tu especie puede o no ser peligrosa, pero que no estamos intentando eliminarte, sin importar el nivel de amenaza que creas representar para la diplomacia interplanetaria. Él hizo una pausa, un poco molesto consigo mismo por no haber logrado formular un discurso tan claro como quería. No estaba intentando amenazar, solo creía que el humano debía conocer la verdad, especialmente después de los arrebatos violentos y las amenazas agresivas que había lanzado la primer muestra que había capturado. Después continuó. Ahora, ¿hay alguna información que consideres importante que yo comprenda acerca de tu gente antes de que recoja otras muestras para estudio? ¿No? Debes saber que la habitación en la que te encuentras podrá traducir el habla de tu especie, basándose en las señales que tu gente ha estado proyectando al espacio con los distintos idiomas y dialectos de tu planeta. Así que, ¿puedes hablar libremente? ¿Vas? El primer sargento asimiló esto. Su título era de primer sargento, lo que significaba que debía informar todo lo que aprendió en aquella experiencia a su comandante inmediato. Aunque su rango real era de sargento maestro, y jamás había imaginado asumir la clase de responsabilidad que ahora sentía. Iba a ser uno de los primeros, tal vez el primer humano, en hablar con un alienígena de otro planeta. Y ese alienígena le había dicho que su gente estaba siendo evaluada para algún tipo de clasificación. Reunió su valor y, esperando que el traductor no transmitiera el quiebre poco digno de su voz, respondió: Mi nombre es David Wells, rango de sargento maestro en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y padre de 2 hijos. Sí, tengo un consejo. Y sí, hay información que deseo que comprendas antes de considerar recolectar cualquier otra muestra que creas tener derecho a tomar. Creo que debes saber que actualmente estás estacionado en un espacio aéreo soberano. Debes saber que sin importar si me liberas a mí o a otros que captures, estarás secuestrando ciudadanos estadounidenses. No solo ciudadanos estadounidenses. Estarás atentando contra la libertad y la seguridad de toda la especie. Y que Dios en lo alto me sea testigo, y por la verdad que guardo en mi corazón, debo advertirte que acabas de darle a toda una especie motivo para creer que estamos amenazados desde las estrellas. Y nunca, sin importar cuán avanzados sean, cuán inteligentes puedan ser o cuán poderosas sean sus armas, jamás existirá una especie más perfectamente diseñada para estudiar y eliminar amenazas a su existencia que el pueblo humano. Así que vas a devolverme ahora, de inmediato, a mi aeronave, justo donde me raptaste, y vas a disculparte con mi gobierno.
porque lo que nos falta en tecnología aparente lo compensamos con tenacidad y no permitiremos que continúes este ataque contra la seguridad humana sin una respuesta bastante agresiva. Tras terminar su pequeño discurso, guardó silencio, esperando que la criatura no tuviera suficiente conocimiento de la anatomía y el comportamiento humanos como para notar que sus rodillas temblaban visiblemente. El piloto, en efecto, no sabía esa información. Tampoco sabía cómo responderle a aquel humano. En otros 2 planetas donde había sido enviado para recolectar y estudiar muestras de vida inteligente, las criaturas le habían suplicado. Una incluso le preguntó si era alguna forma de divinidad. Le habían rogado por tecnología, por ayuda, por guía. Pero este humano, que debía ser sin duda un guerrero, no solo había respondido con calma, sino con una promesa de violencia. Una violencia claramente inútil, dado que no tenía idea de lo impenetrable que era la nave del piloto, pero aún así era una muestra impresionante de valentía. Sin responder más, al sargento maestro Wells lo devolvió al helicóptero del que lo había tomado, y luego el piloto se detuvo a reflexionar. Accedió a la información recopilada en los archivos de inteligencia creados a partir de las transmisiones humanas y tras varios minutos elaboró un plan. Sin saber cómo hacerlo sin asustar a la multitud de abajo ni arriesgarse a los ataques de las armas balísticas de los extraños transportes voladores con los que los humanos lo rodeaban, decidió simplemente volar, arriesgando sufrir daños hacia la ubicación marcada en una proyección tridimensional de la superficie terrestre, aproximadamente a 1500 kilómetros al noroeste de su posición actual. El piloto se movió demasiado rápido en su nave como para que los helicópteros pudieran reaccionar o seguirlo. Había desaparecido de la vista antes de que la mayoría de las tripulaciones notara siquiera que la nave se había puesto nuevamente en movimiento, dejando tras de sí enormes ondas de choque que agitaban y calentaban la atmósfera a su paso. Solo gracias a la suerte y a la habilidad excepcional de los pilotos humanos, ninguno de los helicópteros cayó del cielo sobre los civiles de abajo. Pero el piloto nunca llegó a ver eso, pues ya se dirigía hacia un edificio en el cuadrante noreste del país que ahora estaba casi seguro de que era el mismo Estados Unidos mencionado en sus archivos de información. Cuando se detuvo sobre un edificio que múltiples transmisiones habían identificado como el edificio de las Naciones Unidas, ordenó a su nave que comenzara la traducción. Seres humanos. He sido informado por uno de los suyos de que pueden encontrar desagradable mi recolección de muestras humanas. Estoy aquí para comunicarme con sus líderes culturales. Por favor, preséntenlos para establecer comunicación. Luego inició un discurso algo más amable que el anterior, asegurando a quien se ofreciera que no sería dañado y que sería devuelto sin heridas tras un breve proceso de recopilación de información. Y entonces, el piloto se puso a trabajar. Aproximadamente 36 horas después, según la forma en que los humanos medían el lento paso del tiempo, detuvo su proceso de entrevistas. A estas alturas, el suelo a su alrededor estaba cubierto por una cantidad inconmensurable de humanos, muchos más de lo que había esperado que se atreviera a enfrentar lo desconocido solo para ver su nave. Y muchos grababan con dispositivos de video o transmitían sus hallazgos a través de pequeños satélites montados sobre sus vehículos terrestres. Después de que cada voluntario había sido traído a bordo, dando prioridad a quienes pronto descubrió que eran diplomáticos o representantes de países de esa instalación llamada Naciones Unidas, agregaba unas cuantas notas a sus archivos de datos sobre la humanidad. Y luego comenzaba con alguien nuevo. Fue agotador, y aunque en su planeta natal los ciclos de día y noche eran más largos que los de la Tierra, estaba exhausto. Así que transmitió a las personas debajo que reanudaría nuevamente en aproximadamente 27 horas, casi todo un ciclo nocturno para su especie. Y con eso, ignorando los numerosos helicópteros, camiones, vehículos militares y personas que había abajo, se retiró a una sala interior de su nave y se preparó para dormir.
La última nota que añadió al archivo de datos sobre la humanidad antes de permitirse el rejuvenecimiento del sueño fue sencilla. Nota. Clasificación de especie precisa. Nota adicional. Subclasificación. Compasiva, valiente, peligrosa, leal y potencialmente atípicamente avanzada. Se requiere un estudio adicional significativo. Fue el primer visitante en llegar a la Tierra, pero estuvo lejos de ser el último. Y en menos de 2 décadas, los humanos habían construido sus propias naves capaces de viajar más rápido que la luz, uniéndose a su especie en el deseo de comprender y evaluar los mundos en los confines más cercanos del espacio. Pero a diferencia de aquel primer piloto, cuyo nombre la humanidad nunca llegó a conocer y cuyo propósito les había parecido tan incierto, los humanos aprobaron las que ahora serían aceptadas casi universalmente como las 5 reglas del primer contacto. 1. No amenaces ni dañes a aquellos con quienes has establecido contacto. 2. No permitas que tu contacto sea de conocimiento público. Contacta solo a quienes tengan la capacidad de hablar en nombre de su gente y permite que ellos decidan por sí mismos, respetando su decisión si desean o no entablar comunicación entre especies. 3. Contacta únicamente a las especies cuyos logros tecnológicos sugieran que serán capaces de volar al espacio dentro de 1 o 2 generaciones de su ciclo vital. Esto es para asegurar que no emprendan viajes interplanetarios sin conocimiento de lo que existe afuera, pero también para evitar que carguen con ese conocimiento antes de que lo necesiten realmente. 4. Ningún experimento o estudio puede realizarse sobre un ser inteligente sin su consentimiento explícito y comprensión. Y como juraron los antiguos doctores humanos, finalmente, 5. No causar daños.